arrancamos QR y efectivamente hay en este momento, y desde hace ya varias horas, iba a decir en todas las iglesias del país, yo debería decir en las iglesias del mundo, depende en cada momento, en cada uso horario, digamos, una enorme cantidad de personas, me animaría a decir fieles y no fieles, parte de la feligresía y no, interpelados por la figura de un líder mundial como Francisco, se consagra definitivamente en este momento o en esta demostración, el líder de una agenda contracultural, el líder de una agenda global que viene a disputar frente a otras agendas que tienen que ver, como muy claramente lo decía el Papa Francisco, con una manera de ser del capitalismo, que viene a interpelar a la sociedad y a volver a preguntarlo, invitarla a reflexionar de qué manera se distribuyen las grandes riquezas de la humanidad. Iglesia Católica Argentina. La relación con los distintos gobiernos. Todo eso es sumamente interesante. En el arranque en QR queremos focalizar en dos elementos que nos parecen determinantes para pensar el legado del Papa Francisco y para hacerse preguntas respecto de lo que vendrá. Y estas dos dimensiones las vamos a poder observar en dos momentos, en dos tramos de discursos emblemáticos de Francisco, de su papado. Uno tiene que ver con Río de Janeiro, en ese encuentro de jóvenes, en donde el Papa Francisco pronuncia su famosa frase, casi su lema, hagan lío. Pero hay que escuchar con detenimiento, porque dice, sí, ustedes jóvenes ya de por sí van a hacer lío, pero yo quiero que hagan lío en otro lado. Escuchen con atención. Espero lío. Que acá adentro va a haber lío, va a haber. Que acá en Río va a haber lío, va a haber. Pero quiero lío en las diócesis. Quiero que se salga afuera. Quiero que la iglesia salga a la calle. Quiero que nos defendamos de todo lo que sea mundanidad, de lo que sea instalación, de lo que sea comodidad, de lo que sea clericalismo, de lo que sea estar encerrados en nosotros mismos. Las parroquias, los colegios, las instituciones son para salir. Si no salen, se convierten en una ONG. Y la iglesia no puede ser una ONG. ¿Ah? Esta es una definición central en el legado, insisto, del Papa Francisco y sobre todo en por qué se convierte un líder. ¿Por qué se convierte en el líder que efectivamente es y representando qué ideas? Hoy en QR vamos a tener enorme cantidad de voces muy diferentes entre sí para tratar de explicar un poco esto, pero incluso la voz del presidente de la Comisión Episcopal, Marcelo Colombo. Pero yo quiero detenerme porque siempre creímos que el Papa le estaba hablando a la juventud, que a la juventud... Y claro, la juventud hace lío por naturaleza. Francisco dice, acá va a haber lío, en Río va a haber lío. Yo quiero que haya lío en las iglesias. Le está mandando un mensaje muy concreto a la estructura de la Iglesia Católica y le está diciendo, involúcrense en aquello que estamos mandados a representar. E involúcrense de una manera determinada. Salgan afuera, no seamos una ONG. Esto es muy importante. Ahora, ¿qué participantes elige Francisco para trabajar de esa manera y para darle ese sentido
a la representación de la Iglesia Católica, insisto, en su feligresía, en los 1.200 millones de fieles y en los que no. Ahí en los barrios donde la palabra del sacerdote llega no solamente a los fieles de la Iglesia Católica. Bueno, eso lo responde en Bolivia. En Bolivia reúne a los movimientos sociales de todo el mundo. Y escuchen con atención esta definición, porque esta es la definición que a Francisco le trae muchos problemas. Yo diría, esta es la definición que a Francisco lo convierte en líder, porque toma una agenda y toma determinados actores de la vida política y social y económica del mundo que tiene grandes antagonistas, que desafía a la concentración de la riqueza, que desafía las decisiones de aquellos que toman, sin nunca haber sido elegidos por nadie, decisiones y acciones que determinan la suerte de los sectores más empobrecidos de nuestro planeta. Entonces el Papa Francisco reúne a los movimientos sociales en Bolivia y les dice esto. Son muchos en la Iglesia los que se sienten más cercanos a los movimientos populares. Me alegra tanto ver la Iglesia con las puertas abiertas a todos ustedes, que se involucre, acompañe y logre sistematizar en cada diócesis, en cada comisión de justicia y paz, una colaboración real, permanente y comprometida con los movimientos populares. Invito a todos, obispos, sacerdotes y laicos, junto a las organizaciones sociales de las periferias urbanas y rurales, a profundizar este encuentro. Queremos un cambio que se enriquezca con el trabajo mancomunado de los gobiernos, los movimientos populares y otras fuerzas sociales. Ni el Papa ni la Iglesia tienen el monopolio de la interpretación de la realidad social ni la propuesta de soluciones a problemas contemporáneos. La primera tarea es poner la economía al servicio de los pueblos. En este camino, los movimientos populares tienen un rol esencial, no solo exigiendo y reclamando, sino fundamentalmente creando. Ustedes son poetas sociales, creadores de trabajo, constructores de viviendas, productores de alimentos, sobre todo para los descartados por el mercado mundial. Les pido a ustedes, hermanos y hermanas de los movimientos populares, que cuiden y acrecienten esta unidad. Mantener la unidad frente a todo intento de división es necesario para que la región crezca en paz y justicia. Los pueblos y sus movimientos están llamados a clamar, a movilizarse, a exigir pacífica pero tenazmente la adopción urgente de medidas apropiadas. Yo les pido, en nombre de Dios, que defiendan a la Madre Tierra. Las distintas relaciones que ha mantenido con distintos sectores de la vida política y social del mundo, en términos generales, hay una invitación a recordarlo por estas cosas, por sus definiciones políticas, por sus definiciones más importantes. El Papa Francisco dice, la Iglesia no tiene la verdad en términos de lo que necesitan los sectores populares, y les dice a los movimientos populares que son ellos artífices de políticas. Ahí es donde hay que ir a buscar las ideas para las políticas públicas de los gobiernos, para que efectivamente la cosa sea un poco menos desigual. Insisto, estas son definiciones muy asertivas del Papa Francisco y que se meten de lleno en una discusión global, en una discusión de estos tiempos que tiene que ver con el capitalismo, sus excesos o su manera de administrar efectivamente lo que todos producimos. Esto es lo que ha molestado y esto es lo que ha convertido al Papa Francisco en líder. Se lo van a recordar de distintas maneras, algunas maneras más frívolas, otras más profundas. Hoy en QR queremos centralizar en esto porque lo que evidencia es que hay en juego en nuestro planeta distintos modelos de la experiencia de vivir en el mundo. Y el Papa Francisco era la voz de una de esas maneras que bregaba por la igualdad, que bregaba por la
participación y por la justicia social. Y quiero decirles algo para entrar rápido en esta cuestión. Después vamos a escucharlo a Milei, por supuesto, en otros tiempos, diciendo que la justicia social es una aberración y que el Papa es el representante del mal. Miren, Javier Milei es una parte insignificante de lo que está en juego a la hora de pensar el liderazgo del Papa Francisco, con sus claroscuros, con sus contradicciones, con su ser Bergoglio. Pero Javier Milei y sus manifestaciones y sus opiniones es insignificante respecto de lo que hoy tenemos entre manos, tratando de entender qué significa el papado de Jorge Bergoglio, de Francisco I. Arrancamos QR, insisto, un programa de muchas voces y muy relevantes, y arrancamos con las voces del día. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Se nos fue el Papa de los pobres, de los marginados, de los que muchos excluyen. Sí, se fue uno de los buenos. Preparó el terreno para que responda a lo que hace más de 60 años el Concilio Vaticano hizo para la Iglesia, el sueño de Juan XXIII. Falleció nuestro Papa, chicos, Papa argentino, un capo, un zarpado. Ha dicho cosas muy importantes dentro de la Iglesia para cambiar el mundo y la vida de un montón de gente. Desde el momento de la celebración de Mamantula, lo vi a Francisco con un enorme acercamiento, un enorme cariño, le diría yo, encontrarse con un presidente argentino con quien había tenido por ahí algunas diferencias conceptuales. El poderoso más compasivo de los últimos tiempos, ¿no? El Papa fue alguien preocupado por los dolores contemporáneos de la humanidad. La Iglesia de puertas abiertas, ¿no? Como por ejemplo para las comunidades LGTBQ+, o cierto reconocimiento a las mujeres dentro de la Iglesia. Practicó las 24 horas la doctrina social de la Iglesia, de la cual se abreva la idea política que yo abrevo, que es el peronismo, pero decir que él era tal o cualismo era como dejar a los demás afuera, y si hay algo que no quería Francisco es que alguien no se sienta dentro de su iglesia. Como referencia mundial en momentos tan complejos, y el Papa es realmente de una mirada absolutamente opuesta al egoísmo, al individualismo, a favor de la paz y de la justicia social. El Papa ha sido la contrarrevolución de lo que hemos visto en los últimos años. La revolución de los Trumps, de los Mileis, de los Bolsonaros. El Papa ha sido el dique de contención. Mirándome a los ojos me dijo: ustedes son artífices de su destino. Organizándose, crearon su propia fuente de trabajo. Porque veníamos del 2001, el Papa Francisco nos dio fortaleza para seguir resistiendo y nos encomendó cuidar la Madre Tierra. Bienvenidas y bienvenidos a QR, una noche muy especial aquí en Bravo TV. Saludo a toda la barra querida de QR. Hola Hernán, Mariano, Irina, ¿cómo estamos? Buenas noches. Bueno, ya los vamos a escuchar en miradas y además distintos abordajes de cada integrante de QR respecto del papado de Francisco. Quiero darle la bienvenida a Washington Uranga, es colega, es amigo, pero además es una de las personas que creo yo mejor sabe entretejer las relaciones de la Iglesia con la sociedad, con la política y sobre todo una mirada desde lo social muy importante. Hola Washington, ¿cómo estás? Muy bien. Gracias por estar acá. Gracias por la invitación. A ver, me gustaría saber dónde ustedes ponen el eje, porque para decir hay mucho y tenemos toda la noche, pero ¿dónde ponen el eje a esta hora respecto de la partida de Francisco, Hernán? A mí dos cosas me parece importante reflexionar. La primera, no sé si... Tengo la sensación de que los argentinos no sé si dimensionamos bien la figura del Papa. Lo que sucedió en el transcurso del día de hoy quizás nos abrió en parte los ojos, porque todo lo que decía hacía el Papa quizás lo veíamos al calor de las discusiones locales. Claro. Porque lo habíamos vivido o habíamos visto caminar nuestras calles. Entonces todo estaba atravesado por si dijo o no dijo, incluso por las internas locales. Y cuando uno... me pasó, y lo vamos a ver en un ratito, algunas discusiones económicas, las definiciones que dio en materia económica, digo, uy, pucha, las junté todas, digo, es un compendio, una línea económica tremenda que quizás uno de manera aislada no había logrado dimensionar en su conjunto.
Y me pasó recién, cuando lo escuchaba de nuevo, dije, hoy esa parte no la escuché, y la redimensionás al calor del valor que le dio además mucha gente en el transcurso del día de hoy, un reconocimiento de mucha gente, no argentinos diría. Y la segunda cuestión, quizás más pensando hacia adelante, Washington probablemente sepa más de esto, pero yo abro un poquitito la puerta. ¿Sigue su legado o no sigue su legado? Porque su fallecimiento sucede en un momento particular de nuestro mundo. Claro. ¿No? Alguno lo decía recién, es decir, con los Trump, con los propios Milei, con esta lógica de modelos. Vos hablabas de modelos de vivir extremadamente individualistas. ¿Qué viene después de un papa que abrazaba a todos? Bueno, eso se está escribiendo ahora y seguramente se esté rosqueando políticamente también eso. Sí, ¿no? lo digo como proceso, no tanto por la figura en particular, pero digo, este mundo, después del Papa Francisco, ¿va a poner un conservador? Bueno, es una pregunta que le dejamos para Uranga en un ratito. Quiero decirles que además Hernán ya les contó que va a haber una definición de miradas económicas de Francisco y que, como él dice, cuando se las ve todas juntas te das cuenta que hay un corpus, que hay un programa. Con Mariano vamos a repasar quiénes son los candidatos a sucederlo y también vamos a repasar algunos hitos. Pero Mariano, tu mirada, insisto, ¿con qué te quedas hasta ahora o qué te está pasando ahora? Hay muchos lugares para entrarle al Papa, ¿no? A Francisco. Una de las cosas que más me interesaron, que escuché hoy a un periodista catalán reflexionar al respecto, él decía que Bergoglio era uno y que Francisco fue otro, mucho más volcado a la izquierda Francisco que Bergoglio. Bergoglio tal vez mucho más condicionado por la bajada que venía de Ratzinger, pero que cuando él toma la manija de la Iglesia, en ese momento libera su impronta, le da su impronta a la Iglesia, es una impronta de izquierdas, como decía el catalán. Eso es lo que escuché decir hoy. Y a mí, personalmente, lo que me pasa es que al Papa Francisco siempre lo tomé como un tipo que recorría las periferias existenciales. O sea, tanto en lo físico, cuando viajaba a Lampedusa, a Bolivia, a África Central, o sea, esta era una de sus situaciones. Y también las periferias existenciales cuando hablaba de lo económico, porque no se alineaba en el discurso dominante. Y también las periferias existenciales cuando hablaba de la gente que más padecía el capitalismo. Entonces, un tipo que siempre andaba por los costados, ¿no? por los contornos de la vida, y esos contornos eran contornos muy nítidos. Él se ocupaba de hacerlos nítidos. Irina, vamos a hablar en un ratito de la mirada de la justicia, del Poder Judicial en términos de Francisco, pero insisto, tu impronta de este momento. Una cosa que me pasa es que tengo que reconocer que cuando comenzó el papado de Francisco, lo vi con mucho prejuicio. ¿Te preocupaste? Sí, me preocupé. Y también tengo que decirte que hubo gente del Poder Judicial que fue la que me fue llevando a cambiar un poco la mirada, además de Washington Uranga. El colega en página. El colega Washington Uranga, años de compañeros en el diario. Y Francisco, y después lo vamos a hablar bien, realmente puso una impronta en determinados temas dentro del Poder Judicial, a punto tal de que se empezó a generar algo que se llama doctrina franciscana, que aplican muchos jueces, que guía a jueces y juezas, a fiscales, algunos también, a defensores también, y que tienen que ver con un núcleo de temas que en un comienzo fueron los privados de la libertad, los derechos sociales, la justicia social, pero hoy también es el cambio climático, la inteligencia artificial y la ética y otras tantas cuestiones. Y esto ha generado incluso, ha generado un movimiento y ha generado es una corriente a la que incluso el Papa Francisco le dio su aval y su firma, y tiene la sede en Argentina. Y esto, bueno, a mí me parece notable y me parece interesante, y me da un poco de intriga cómo va a continuar, ¿no? Cómo va a continuar esto que realmente ha tenido un peso sustancial. A ver, Washington, voy a tomar para arrancar la charla con Washington, y prepárate porque vas a recibir consulta de todo tipo, con una pregunta que hoy en la radio te hizo Luis Paginiger, mi compañero de tantos años,
Él te decía, ¿cómo medir el impacto del papado de Francisco? Vamos a acotarlo, si querés después hablamos en términos más generales, en la Iglesia Católica en general y en la Iglesia Católica Argentina. Bueno, yo le decía a Luispa y te decía a vos que es difícil de medir eso, pero está claro que modificó el rumbo. A ver, ¿qué significa que modificó el rumbo? Cambió la agenda, pero cambió la agenda no solo para la Iglesia, cambió la agenda para el mundo, cambió la agenda para la sociedad, un poco lo que decía Mariano. Es decir, puso otros temas en agenda. Y este video que vimos al comienzo, cuando él dice, hagan lío, pero también dice, abramos la iglesia. Y cuando dice una iglesia abierta a todo, no es solamente para que la iglesia salga, es para que todos entren, ¿no? Y Claro. entonces dice, con todos, todos, todos. Y el todos, todos, todos es todo, sin exclusión. Digamos, y esto modifica la correlación de fuerzas, si quieren decirlo de otro lugar, en Sí. la propia iglesia. Claro. Esto me parece que es... Lo cual, además, es uno de los puntos de resistencia. ¿Por qué? ¿Y quién se resiste? Y se resiste el clericalismo, a él le pone nombre, se resiste quienes tenían la vaca atada dentro de la iglesia, es decir, este es el poder, es decir, no, a ver, hace un gesto además que es la propuesta de sinodalidad, es una propuesta de participación. ¿Qué quiere decir sinodalidad? Sinodalidad quiere decir una iglesia en asamblea. Una iglesia en asamblea que dice, además empieza a decir, no, pero esto no es solamente, los sínodos eran solamente de los obispos. Dice, no es solamente los obispos. Los obispos son los curas, son las mujeres, son los laicos, ¿sí? Los religiosos, y además hace gestos como decir, bueno, pero no vienen de adorno acá. Opinan, hablan en la última sesión del día y votan. Entonces, claramente, esto es un cambio. Eso baja a las diócesis, baja. Y entonces vos tenés hoy sínodos diocesanos en cada diócesis, en cada provincia eclesiástica, que antes no ocurrían. ¿Eso qué es? Eso es romper una estructura de poder. Eso es empezar a meterle brechas a lo que era el poder concentrado de la jerarquía. Es decir, asume que la Iglesia Católica es una organización de poder y decide utilizar ese poder en función de ciertas agendas. Sí, pero además él se recorta el poder. Él mismo se recorta el poder. Que el primer paso es recortarse él el poder. Bueno, yo no decido todo. Acá convoco a un sínodo, convoco a una asamblea y hablen, los escucho. Claro. Los escucho. Y no me reservo ni siquiera el poder de escribir un documento final. No, ustedes hacen aportes, ese documento, y yo quizás agregue cosas desde otra mirada, otra experiencia. O sea, me parece que en lo que está es la ejemplaridad. Entonces después es difícil para un obispo llegar y decir esto es así o de esta manera. No, pero... parte de la estructura. De la iglesia. Pero él mismo asumió él había planteado una meta al 2028 diciendo, bueno, este camino de sinodalidad termina en el 2028, hay que cerrar un montón de cosas. Pues tenía claro que hoy hay resistencias importantes. Pero además,
no es que él se lo inventó. Es un hombre muy inteligente, así un hombre, el tiempo, así un hombre muy inteligente, conoce mucho, entonces dice, esto empezó con Juan XXIII, con el Concilio Vaticano II, con el Papa Juan XXIII. ¿Qué características tenía el Concilio Vaticano II? Fue esto, es de un documento que ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando del 66, digamos. Dice, bueno, tiene un documento que es gozo y esperanza, Gaudium et Spes, y es esto, hablemos a la sociedad. Lo que dice Juan XXIII es, abramos las ventanas hacia la sociedad, tenemos una iglesia cerrada. Viene Juan XXIII, abre el Concilio Vaticano II, detrás de él viene Pablo VI, un hombre con incluso más claridad conceptual que Juan XXIII. Juan XXIII era un carismático. Pablo VI es un teórico. Y después viene el repliegue. Viene Juan Pablo II, viene Wojtyła de la periferia de los países socialistas, polaco, y viene Ratzinger. Él dice, bueno, lo que hay que hacer es retomar aquellas... Yo no estoy inventando nada. Lo que hay que hacer es poner en camino aquello que Juan XXIII, Pablo... Por supuesto, él no excluye, no hace la separación y dice, Juan Pablo II, esta disquisición que yo hago, que es una lectura más político-social, hasta, yo diría, eclesiológica, pero lo que está poniendo, se está poniendo, y dice, para los que me dicen que yo estoy cambiando todo, yo no estoy inventando nada, yo me estoy insertando en una... Y él tuvo una claridad recién con lo que vos decías sobre la conciencia de la finitud, ¿no? Que él sabía que este era un cambio mucho más largo, entonces tomó las previsiones para que esto pudiera continuar. Por eso nombró 73 cardenales de los 138 que van a votar. Bueno, hay 73 que lo puso él. Eso lo vamos a hablar en un ratito, cuando pensemos en qué es lo que se está jugando a partir de ahora. ¿Cuándo comienza el cónclave? No está, todavía no se sabe, pero... Son 10 días más o menos. Sí, digamos, si el entierro es el domingo, tienen que ajustar todos los mecanismos, empezará la otra semana, y después la otra pregunta, ¿cuánto dura? Y puede durar una semana, puede durar 3 días o puede durar un mes. Bueno, ahora nos vamos a meter en eso. Quiero preguntarle a Washington Uranga su mirada sobre las transformaciones en la Iglesia Católica Argentina, pero antes vamos a escuchar la palabra de Marcelo Colombo, en exclusivo, charlando con QR hace un ratito nada más, porque él es, por supuesto, ejerce su función en Mendoza, es el presidente de la Conferencia Episcopal. Corregime... Sí, es el presidente de la Conferencia Episcopal, es el arzobispo de Mendoza. Que es la máxima autoridad en términos de... Elegida por sus pares, además. O sea, tiene el consenso del resto de los obispos. Elegida por sus pares democráticamente en asamblea. Bien. Marcelo Colombo, presidente de la Conferencia Episcopal, charló con QR, le preguntamos sobre el legado del Papa Francisco en la Iglesia Argentina. Nos contestó, por supuesto, en el aeropuerto mientras venía hacia Buenos Aires. Dale. En primer lugar, sobre la Iglesia y la comprensión de la Iglesia, ¿no? Como una servidora de los hombres en salida, es decir, lejos de estacionarse en los espacios tradicionales, una comunidad de personas urgidas por el amor para servir. Lo segundo es la centralidad del pobre, de los descartados, de los que estaban muchas veces invisibilizados por los sistemas. Tercer punto, la causa de la paz, que me parece que lo ha tenido como un artífice, como un agente de paz. Y por último, el tema ambiental, ¿no? El Laudato Si, el cuidado de la creación, el respeto por la naturaleza y sobre todo por lo que entraña como casa de las personas. Yo creo que nos habló de Jesús, nos habló del amor y sobre todo nos invitó a dar testimonio de ese amor con una vida coherente, llena de entusiasmo, de pasión evangélica. Creo que ese es el legado que ha dejado y la identificación en el lenguaje, en el modo de ser con tantos de nosotros, ¿no? Porque era uno de nosotros llamado a servir como Pedro en Roma. Marcelo Colombo, presidente de la Conferencia Episcopal, le preguntamos también por esto que tanto resaltamos en el arranque del programa, el rol que le da Francisco, que le daba, pero le da, a los movimientos sociales, en aquello de estar en contacto permanente la Iglesia en los territorios y que la Iglesia no es
la que tiene la verdad respecto de las necesidades de los sectores populares y que los movimientos sociales cumplen un rol muy importante. También sobre esto le preguntamos a Marcelo Colombo. Nunca se imaginó trabajando solo desde los lugares propiamente institucionales de la Iglesia Católica, sino también de los cristianos en esos otros sectores o en esos otros lugares de servicio. Muchos cristianos en movimientos sociales, en partidos políticos, en organizaciones, eran también llamados y convocados, ¿no? Siempre hay como una apelación a un nosotros más grande de parte del Papa Francisco. Por eso también el diálogo interreligioso y ecuménico. Y finalmente le pedimos una reflexión al presidente de la Conferencia Episcopal respecto de la justicia social, casi que guiaba la acción de Francisco, y esto nos decía. Creo que esa voz se ha multiplicado, porque ahora no solo un hombre, sino todos los que hemos recibido este testimonio y que sabemos que tiene que ver con las implicancias de nuestra fe, de manera que creo que no es una voz en soledad que se ha apagado, sino miles y miles de voces que replican la necesidad y la vigencia de esa sensibilidad. Vuelvo a preguntarte, Washington, ¿qué responsabilidad tiene Marcelo Colombo, con quien charlábamos recién, al frente de la Conferencia Episcopal, y qué significó el papado de Francisco para la estructura de la Iglesia argentina? Cambió la estructura de la Iglesia. O sea, ¿en qué sentido? ¿Cómo? A ver, primero, hay obispos más jóvenes. Fue nombrando obispos más jóvenes. Obispos afines a su perspectiva. Entonces, la conformación de la Conferencia Episcopal cambió. Es decir, el episcopado argentino, a ver, durante mucho tiempo el episcopado argentino era uno de los más conservadores de América Latina, pero además uno de los más viejos en edad, ¿no? Digamos, bueno, eso cambió. Hay obispos más jóvenes. Los obispos argentinos tenían 70 años, ahora hay obispos de 45, de 50 años. Además, con trayectorias vinculadas a los espacios populares, a las parroquias, a las capillas. Entonces, eso cambia. Y de hecho, el dato más evidente es que Marcelo Colombo sea el presidente de la Conferencia Episcopal. Marcelo Colombo fue, por encargo de Francisco, el promotor del proceso de beatificación del obispo mártir Angelelli, Enrique Angelelli. Asesinado por la dictadura. Asesinado por la dictadura. Bueno, eso fue Marcelo Colombo, obispo de La Rioja. Siempre dijo lo mismo que dice ahora, y en noviembre pasado los obispos decidieron, por mayoría, elegirlo como presidente de la Conferencia Episcopal. Y hay sectores que están agazapados tratando de recuperar control seguro, a partir de la muerte de Francisco. Seguro. Sí, claro que los hay, claro que los hay. Hay obispos que no te lo van a decir porque se guarda la formalidad institucional, pero está claro que hay obispos que han resistido y que critican a Francisco. Han dicho cosas más o menos irreproducibles. Algunos de ellos, ex arzobispo de La Plata, sigue publicando hasta hoy columnas en el diario La Prensa y diciendo que Bergoglio no es ni siquiera católico. Monseñor Aguer. Sí, claro. Hola Eduardo, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo va? Gracias por volver, estuviste la semana del viernes. Hubiera querido no volver. ¿Cómo? Si era esta la circunstancia, hubiera querido no volver. Sí. Discúlpenme, pero... Bueno, está bien, se comprende. La verdad... Déjame hacerte esta pregunta. ¿Cuál era tu vínculo con Francisco? ¿Cómo era tu vínculo? Una cosa, complementando al maestro, porque la estructura de la Iglesia es tan profunda, el cambio, que hoy conducen las dos diócesis más importantes decimos, si no son las más importantes, la ciudad de Buenos Aires y en la diócesis de La Plata, dos curas villeros. Sí, es verdad. El obispo García Cuerva, arzobispo de la ciudad de Buenos Aires, y el obispo Carrara en La Plata. Así es. Mirá, si yo vi cuando designaron a García Cuerva arzobispo de la ciudad de Buenos Aires, te juro que había curas y párrocos y cosas, se tiraban por un tobogán porque no podían creer. Y primero, muy joven. Claro. Y segundo, un cura villero. Era todo esta diócesis, que era la diócesis de la prosapia. Bueno, pero además, agrego a eso... Aramburu estuvo acá. Agrego a eso, Eduardo, que
Marcelo Colombo, hoy arzobispo de Mendoza, fue vicario general de Novak, uno de los obispos que encaró la lucha por la defensa de los derechos humanos junto a De Nevares, de Saine, en tiempo de la dictadura. Sí, sí. Y quizás Monseñor Angeleri, que él es el promotor de la canonización de Monseñor Angeleri, el obispo Colombo, es la síntesis también de mucho de Francisco, ¿no? Un oído en el pueblo y otro en el Evangelio, decía Angeleri. Y creo que esa teología fue la que abrevó Francisco en Roma. Yo le decía al padre Bressi siempre, a ver si... ¿Bressi es Córdoba? No, Bressi es el último que vive de los fundadores del movimiento sacerdote del Tercer Mundo, contemporáneo del padre Mujica. Y yo le digo siempre a Bressi, no te lo pierdas, sería lindo que lo invites un día, ¿no? Sí. Y le digo, al final vamos a reconocer que Bergoglio, que el Papa Francisco, llevó adelante en Roma la teología del pueblo, que es una creación de los curas argentinos, una creación post-Medellín de teólogos argentinos que influyeron específicamente en Bergoglio. Bueno, Bergoglio, en su autobiografía, reconoce a Juan Carlos Escanone, teólogo, como su formador. Es de imaginar que, porque la transformación que ustedes mencionan es quizás acá en la Argentina, es de imaginar, uno lo digo desde el desconocimiento absoluto, que los cardenales, por ejemplo, que nombró Bergoglio y demás, siguen esta línea. Difícil, esa es una respuesta, yo no tengo esa respuesta. A ver. La vamos a tener en 14 días. Digo, yo no tengo esa respuesta porque efectivamente, vos decís, bueno, el mecanismo de elección de la Iglesia es un mecanismo donde se sugieren nombres, está. La última palabra la tiene el Papa, pero son los que hay. Y cada uno de esos cardenales, además, son hijos de su cultura, de su pueblo, de sus miradas, y no todas coinciden con la mirada de Bergoglio. Eduardo, ¿cómo caracterizarías tu relación con Francisco? Yo voy a decir, vos sos una persona muy importante en la relación que Francisco ha tenido con distintas figuras de la política, de la referencia social, de la política argentina. Acercaste, generaste puentes, abriste puertas. Quiero decir que a mí me acercó a Francisco, a Monseñor Bergoglio, Alicia Oliveira, que es una de las fundadoras del Centro de Estudios Legales y Sociales. Le mando un beso a María José, su hija, que me acaba de escribir, que está muy triste, ¿no? María José Sarrabeirús. Y fue en un momento donde yo no sabía quién era este tal Bergoglio, acababa de asumir como arzobispo de Buenos Aires, y Cavallo y Menem habían decidido lanzar un proyecto que se llamaba Retiro, que era Puerto Madero 2. Empezaba en el Sheraton, ahí en Retiro, y continuaba hasta la avenida, hasta la calle Salguero, Figueroa Alcorta, hasta la vía. Todo eso, menos la Facultad de Derecho, iban a ser hoteles 6 estrellas. Era el Puerto Madero 2, era... ¿Qué molestaba en eso? Estaban comprometidas todas las grandes cadenas internacionales de hotelería. ¿Y qué molestaba? La Villa 31. Que claro, vos no ibas a hacer terrible inversión y que miraran de ahí. Entonces, me vino a ver un empresario que me dice, mirá, quiero saber...
podían comprar ellos, la necesidad de los actuales poseedores era mucha y lo podían vender por 2 pesos, pero lo cierto es que iban a quedar en la calle, no tenían viviendas. Yo dije, ¿cómo podemos parar esto? Y la verdad que me era muy difícil encontrar la legislación. Yo creo que era diputado de la ciudad, y la voy a ver a Alicia, que era defensora del pueblo, y le cuento el tema, ¿qué podemos hacer? Ella era defensora del pueblo de la ciudad de Buenos Aires. Y Alicia me dice, lo único que podemos hacer es venir, te voy a presentar, vamos a ver a Bergoglio, que es el nuevo arzobispo de Buenos Aires, y le vamos a preguntar, yo tengo una idea, pero quiero ver si me cierra con él. Entonces, Alicia lleva la idea de transformar eso en jurisdicción eclesiástica, que era trasladando los restos del padre Mujica que estaban en la Recoleta, ¿no?, al barrio, y que eso se decidiera que era jurisdicción eclesiástica, por lo tanto no podían construir nada arriba. Lo blindó. Una idea brillante de esas que tenía Alicia, y lo fuimos a ver a Bergoglio. Yo llevaba poca expectativa porque no lo conocía, ¿no? Y la verdad es que mientras Alicia le iba explicando, él iba discando un teléfono, él no tenía celular ni nada, y él tenía un teléfono ahí, siempre discaba él las llamadas telefónicas, nunca por vía de un secretario. Él iba discando un teléfono que no nos dijo a quién era, y empieza este diálogo. Hola, Marta. Sí, habla el padre Jorge. Ah, ¿cómo le va?, le decía a ella. Dice, mire, yo quería ver si usted podía hablar con sus hermanos para ver si podemos trasladar los restos del padre Jorge de la Recoleta al barrio, porque está pasando esto, puede pasar esto, y yo con esto lo declararía jurisdicción eclesiástica. A los 15 minutos llamó Marta Mujica, era la hermana del padre Carlos, y aceptó eso, y se hizo una gran procesión que la presidió él, sí, que se trasladó el cuerpo del padre Mujica desde la Recoleta hasta el barrio. Y yo frente a eso, ¿qué querés que te diga? Me rendí. Yo me di cuenta, está mal que era de los nuestros, dije yo. No voy a decir de qué, pero era de los nuestros. Y a partir de ahí construí una relación con él. Y yo me lo encontré, vos sabés, 15 días antes que él se vaya a Roma, al cónclave. Me lo encontré, yo venía cruzando hacia el subte en Catedral, y él venía del subte hacia la catedral, ¿no? Y nos abrazamos. Yo me acuerdo, venía con un gran amigo mío, el oso Charlie, y le digo, se va. Y yo le hago con la cara como diciendo, y puede ser. Y él me dice, no, Eduardo, no va a ser. Porque yo tengo 78 años. Dios ha querido, y Benedicto también, que yo pudiera llegar a este cónclave con posibilidad de voz y voto. Porque él sabe que trabajaron mucho para que le aceptaran la renuncia apostólica a los 75 años. Había un nuncio, acá no sé si lo puedo nombrar, Bernardini, sí, claro, que se dedicó a que en Roma el secretario de Estado le aceptara la renuncia apostólica a Jorge Bergoglio a los 75. Y Benedicto se la rechazó. Esto es una cosa importante a tener en cuenta. Benedicto fue el que dijo, no corresponde que yo le acepte, y él continúa hasta los 78 años. Entonces él me dijo, eso sí, Dios ha querido que yo esté en ese cónclave con voz y voto. Yo te aseguro que sí voy a hablar y voy a decir todas las transformaciones que yo siento que la Iglesia debe hacer, porque él valoró mucho la abdicación de Benedicto. Y me dijo, la Iglesia, los años que Juan Pablo II estuvo mal de salud, también se burocratizó mucho. Entonces él creía mucho en los Juan con tierra, en los obispos con territorio, en los cardenales que tuvieran diócesis, y no en la burocracia vaticana. Y ahí está, habló primero en el precónclave y picó en punta. Esa fue la verdad. Ahora seguimos charlando con Eduardo Valdés en el modo que él conoce al Papa Francisco. Voy con Irina para que Irina nos repase otra vez conceptualmente qué significa Francisco en términos de mirada respecto de la justicia, porque tenemos una entrevista muy interesante para escuchar opinión. Irina.
Mira, ya cuando era arzobispo, Bergoglio hablaba con sectores del Poder Judicial intentando transmitir que la justicia social requería un protagonismo del Poder Judicial. Y una mirada humanista, ¿no? Que es un poco lo que también se rescata ahora, pero creo que no está tan visto desde el lado del sistema de justicia, porque además hay una buena parte del sistema de justicia que no ha tomado esto. Pero hay un sector que sí, y que de hecho con el correr del tiempo y a medida que también el Papa Francisco fue emitiendo algunos documentos referidos a distintos temas, migrantes, situación de los privados de la libertad, bueno, entre otros de los que mencionábamos antes, la cuestión ambiental, también se fueron cimentando las bases de lo que terminó siendo el Comité Panamericano de Juezas y Juezas por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana, que tiene un capítulo argentino y que además tiene sede y tiene su presidente acá en la Argentina, con lo cual imagínate qué importante es, ¿no? Y pero, a mí... Irina, permítame que te agrego una cosita, pero además el Papa lo cobijó en la Academia Pontificia de Ciencias. Claro. O sea, es parte de la Academia Pontificia de Ciencias. Les invito a que sigamos compartiendo estas reflexiones sobre la justicia franciscana con el doctor Eugenio Zaffaroni, ex ministro de la Corte, entre tantas otras cosas. Eugenio, Pablo Caruso y todo el equipo de QR, saludamos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Un poco triste, naturalmente. Bueno, ¿por qué? ¿Sobre qué valoración del Papa Francisco esa tristeza? Bueno, yo he conocido a Jorge Bergoglio hace más de 40 años y desde entonces tuvimos una relación bastante estrecha, a veces no, a veces, bueno, pero por circunstancias temporales. Y que quisiera recordar cómo lo conocí. Fue en 1983, se habían convocado elecciones. Yo había hecho algunas investigaciones en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos en Costa Rica, que depende de la Corte Interamericana, y en aquel momento alguien dijo, yo dije un tiempo antes, habría que tratar que la Argentina se incorpore al sistema interamericano rápidamente, y me dijeron, todavía no estaban las elecciones, estaban los candidatos, pero ya la dictadura se iba, me dijeron, bueno, pero alguien tendría que ir. Sí, el secretario de la Corte. El secretario de la Corte me dice, bueno, yo voy, pero ¿cómo? ¿Quién me invita? Y yo muy suelto de cuerpo dije, no, alguna universidad privada te invita, de la nacional, que estamos todos afuera en este momento. Y vine a la Argentina y no quería invitar nada. De ninguna universidad privada. Derechos humanos, bueno, las madres, etcétera. Claro. Y Alicia Oliveira, la doctora Alicia Oliveira, me dice, yo tengo un sacerdote amigo que tiene importancia en El Salvador. Yo era profesor en El Salvador y Alicia era mi adjunta. Bueno, vamos, me presenta a un sacerdote, le explico simplemente de qué se trataba, comprende perfectamente en 5 minutos, bastante inteligente el hombre. Y a las 48 horas me llama por teléfono el decano de la facultad y me dice, doctor, tenemos indicación de invitar al doctor Charles Moyer por indicación de los jesuitas de Washington. Jesuitas de Washington, no, invento de Bergoglio, eso no, realmente. Bueno, efectivamente, así como no, doctor, etc. Salvador no sabía qué era lo que estaba pasando. Vino Charles Moyer, habló con Alfonsín, habló con el candidato a vicepresidente de Luder, habló con Allende, habló con todo el mundo, le explicó lo que era el sistema interamericano. Y bueno, 3 meses después vino la elección, y 2 meses después de la elección, la Argentina entraba al sistema interamericano de derechos humanos e incluso aceptaba la competencia de la Corte Interamericana. Muy buena anécdota. No conocía esta anécdota, muy buena. Así fue como lo conocí. Y bueno, después seguimos, yo, bueno, ahora lo digo, por decirlo, me cuidé mucho de decir que hablaba con él. Me cuidé mucho porque... ¿Por qué, Eugenio? No, que no se creyese que estaba haciendo apantallando con el hecho, un vínculo con el Papa, etc. Eso.
lo hice con gran delicadeza durante años. Hasta que un día, hace 4 años, fue Jorge que en una entrevista televisiva con un periodista argentino lo reveló. Gustavo Silvestre. Sí, exactamente, sí. Bueno, liberó a partir de ese momento. Conversábamos mucho, cada vez que iba a Roma nos quedábamos conversando, y hay algo que quisiera destacar. Y paraba en Santa Marta, Raúl Zaffaroni también. Alguna vez he parado en Santa Marta, sí, pero es Eduardo Valdés el que lo saluda y le acota. Bien, Eduardo, ¿qué decís? Somos amigos de Alicia Oliveira, que fue la que nos juntó a los dos. Mencionado veces. ¿Y qué es eso que iba a mencionar, Eugenio? Mira, la primera vez que voy a verlo, le digo, mira, no sé cómo se saluda un papa, como siempre, me dicen que abraza. Me llevaba el embajador, y el embajador me había advertido, son 15 minutos, se quedó hablando conmigo 1 hora, llamó la atención de todo el mundo. La segunda vez que voy a verlo, ya con un amigo que después fue embajador en Italia, nos quedamos 1 hora y media, hablando de cualquier cosa. Y ahí me di cuenta de algo, me di cuenta de la necesidad que tenía él de hablar con alguien que lo bromeara, que lo tratara de voz, que la inmensa soledad de un papa. Sí. A tal punto, cuando me despido en esa segunda entrevista, le digo, ¿no querés que te traiga una peluca y nos vamos a comer una pizza para alguna pizzería de Roma? Sabés la gana que tengo. Eugenio, recién Irina Hauser nos hablaba de la doctrina franciscana en términos de lo jurídico. ¿Cómo se explica fácil eso? Mira, está en el contexto general de toda la doctrina franciscana. Francisco abrió la iglesia al mundo con una humildad de decir quién soy yo para juzgar. Asumió la defensa de los más vulnerables, sean los pobres, sean los descartables, sean los migrantes. Habló del Mediterráneo convertido en un cementerio, habló de guerras que solo se justificaban por la industria militar, realmente habló de los presos, los 2 discursos de Jorge Bergoglio frente a los 2 congresos internacionales de derecho penal, son 2 piezas extraordinarias. Bueno, realmente eso se explica en el contexto general. Yo creo que Francisco es y va a seguir siendo, incluso aunque no esté ya entre nosotros, el líder de la resistencia en esto que ahora se llama la guerra cultural, la batalla cultural, etc. Es el líder de la resistencia contra todo retroceso. Los pueblos originarios, la apertura al diálogo interreligioso. Bueno, está en ese contexto, no hay nada que hacerlo. Un contexto donde hablaba siempre de justicia social, naturalmente. Bueno, en la tradición de la Iglesia. Acabó con el último, rechazó permanentemente la pena de muerte y del gasto, la pena perpetua. Visitaba las cárceles. Bueno, iba a ver los centros donde estaban los refugiados que llegaban. Es ese contexto. Eugenio, vos sabés que voy a comentar una infidencia. En el arranque del programa estábamos tratando de buscar una definición vinculada al liderazgo. Washington estaba en esa charla. Y creo que acabas de encontrar una definición, o por lo menos gestás una definición muy interesante. El líder de la resistencia en la batalla cultural. Me parece que dice un montón de cosas eso en este contexto. Quiero agradecerte. Sí, dale. Decime si en esta Europa decadente que tenemos hay una voz que sea más líder o más fuerte que lo que fue la voz de Francisco y lo que va a seguir siendo. Quiero agradecerte el rato y que cierres vos la charla con la reflexión que quieras. Bueno, triste por perder un amigo, muy triste, y muy contento porque Dios me ha dado la posibilidad de conocer a un hombre de esa dimensión espiritual.
Gracias, Eugenio, por el rato. Un gran abrazo. Toda una definición, ¿no? El líder de la resistencia en este momento de batalla cultural. Ahora volvemos a la mesa, pero quiero que, así como hay una mirada que Irina nos trajo y la refrendamos con Eugenio Zaffaroni en materia de justicia, también lo hay en términos económicos. Y Hernán nos decía, tengo definiciones económicas que cuando las ves todas juntas te das cuenta que hay un programa económico ahí, Hernán. Sí, efectivamente. Muchísimas definiciones, algunas quizás un poco más conocidas. Ahora, vos arrancaste el programa caracterizando al Papa Francisco, diciendo, bueno, un Papa sudamericano. ¿De qué puede hablar en materia económica un Papa sudamericano? Bueno, la característica propia de nuestro continente, el eje central de todo su discurso económico está atravesado por algo que también mencionaste al inicio, que es la desigualdad. Diría que ese es el dato característico. Te traje varias frases del propio Bergoglio, el propio Papa Francisco, para analizar esto que mencionaba. Le pusimos ahí una palabrita que caracteriza, pero está todo atravesado por esto, particularmente de la desigualdad. Si la globalización ha hecho crecer notablemente la riqueza del conjunto y de cada Estado, también ha exacerbado las diferencias entre los grupos sociales, creando desigualdad y nueva pobreza en los países considerados más ricos. Es una característica, fíjate que dice desigualdad y pobreza. Uno podría decir, bueno, es lo mismo. No, no es lo mismo. Claramente no es lo mismo. Y el Papa Francisco ponía en el centro de los debates la cuestión de la desigualdad. Te agrego la segunda, pasemos. Mira, ¿qué decía sobre el mercado? Bueno, si piensa en las desigualdades que atraviesan a la Argentina y el mundo en particular, obviamente tenía que hablar del mercado. El mercado solo no resuelve todo. Aunque otra vez nos quieran hacer creer este dogma de fe neoliberal. Es decir, sabía en qué suelo estaba pisando en este tiempo, Tremendo. ¿no? En ese regreso, ese dogma. Tremendo, digo, no anda con más o menos, Sí. la acomodo. Algunos pretendían hacernos creer que bastaba la libertad de mercado para que todo estuviera asegurado. Bueno, implícitamente está diciendo no está nada asegurado. Sí, Corramos del centro de la escena la cuestión de la libertad de mercado como aquello que todo lo resuelve. Tampoco dice el mercado no sirve para nada, no dice eso. No es anticapitalista, No, habla de un modo de exactamente. ser del capital. Después hay otra pregunta, si el capitalismo alguna vez puede tener rostro humano, es otra discusión. Pero no es un papa anticapitalista, lo que plantea No. son, no sé si los desbordes o los excesos o cierta manera de ser de ese capitalismo. Sí, o sea, depende, ¿no? Porque hoy hay una nota en el diario La Nación de Lori Sanata, que tiene el título más largo de la historia. Los tres riesgos que marcan el pontificado de un papa que no se entiende sin el peronismo, es el título de la nota. Y el tipo ahí habla, dice que todo el discurso de Bergoglio fue demasiado líquido y contradictorio, confuso e incoherente, y dice que lo que marca su papado de 12 años es el desapego a la cultura occidental y al capitalismo. Esto lo dice este muchacho Lori Sanata, historiador y ensayista italiano. A mí no me pareció que en el hilo Casi conductor nada, ¿no? de las cuestiones económicas tuviera ningún tipo de confusión. No, bueno, yo digo lo que dice Sanata. No mates al mensajero. No mates al mensajero. Probablemente Yo digo esto, lo de no. peronismo sí, pero no anticapitalista, lo leíamos Sí, recién sí. en la segunda de las frases. Te paso Dale. a la tercera. Fíjate que decía respecto de la desregulación. No podía faltar esta me gustó. Desigualdad, mercado y desregulación. Sí, Muy bien. apoyar una desregulación planetaria, utilitarista y neoliberal significa imponer la ley del más fuerte como única regla. Y es una ley que deshumaniza. Le pone el componente humanista, pero esto de la ley de la selva, podríamos decir, de nuevo, en el marco de la desigualdad no podía faltar la lógica de la desregulación, también atada al concepto de libertad de mercado, ¿no? Podríamos decir eso mismo. Fíjate qué más agrega el Papa Francisco. Traje 7, millonarios. Dicen que el sistema le permitió amasar fortuna a las personas ricas. Y también que debe haber más impuestos a los millonarios. Eso está muy bien. Y rezo para que los que económicamente poderosos lo hagan y se abran para compartir bienes que tienen, porque todos derivan de la creación. Todos los bienes derivan de ahí. Y todos los bienes tienen un destino universal.
bueno, a los más liberales quizás esto les hacía un poco... Le parezca socialista, directamente, ¿no? Los ponía un poco incómodos. Está bien, pero fíjate... Pero lo que está diciendo está marcando que la existencia de esos 1000 multimillonarios tiene un sentido dentro de esa concentración, esa desigualdad. Sí, exactamente. Y te habló... Casi que está diciendo esa guita nos hace laburando, casi. Bueno, y te habló de la libertad de mercado, de la desregulación. Te habló de los ricos. Sí. Ahora en un ratito te va a hablar también un poco de los pobres, de eso tiene mucho. Pero fíjate, dice también sobre el individualismo. Son problemáticas ciertas formas de economía de mercado. Esto trajo bastante ruido. Que no ponen a los mercados al servicio de los pueblos, sino a los pueblos al servicio de los mercados. Y exacerban el comportamiento individualista. Es un toque peronista esto, la verdad, hay que decirlo con todas las letras. Pero hace de nuevo hincapié en esta lógica de poner en el centro de la escena a los pueblos y que en todos los casos los mercados, diría, la economía se ordene para satisfacer las necesidades de la gente, casi parafraseando, digamos, la definición tradicional hegemónica de la economía. Si corre de ese lugar central al mercado, también está devolviéndole al Estado un rol protagónico, digamos, ¿no? Aunque ahí no esté mencionado. Implícitamente en la lógica del mercado no resuelve solo, también podríamos encontrar eso mismo. Creo que te traje la última, bien común. El Papa decía, hay que crear una economía para el bien común. Parece una cosa sencilla. Pero está recontrallena de contenido. La frase es un poco más larga. Habla de la necesidad de que los empresarios tienen una tarea para la construcción del bien común. Diría un compromiso con la sociedad, inquebrantable. Tampoco critica al empresariado, Dice, ese empresariado tiene que trabajar indefectiblemente para el bien común. Y te traigo la última, te traje esta última. La precariedad debe ser transitoria. Hablando del trabajo precario. Fíjate qué importante. No puede continuar en exceso. De lo contrario, acaba generando desconfianza, favorecer la postergación de las opciones de la vida de los jóvenes, aleja el ingreso al sistema de seguridad social y aumenta la caída de la natalidad. Fíjate, habla mucho contenido, habla de seguridad social, está hablando del trabajo, contraponiéndolo con la precariedad, que dice, bueno, puede ser que exista precariedad, estamos en un mundo donde la precariedad es parte de la vida cotidiana, pero no puede extenderse en el tiempo. Casi diría una crítica a los planes sociales sostenidos en el tiempo. Claro. No menor su planteo, pero este objetivo de llegar a trabajo de calidad, a trabajo vinculado a la seguridad social. Y agrega esa cosa no menor, porque siempre le ponía un contenido adicional. Si no hay expectativas de un trabajo de calidad, finalmente lo que estás haciendo es boicoteando el futuro, las expectativas de vida, de trabajo, de destino, de construir una familia de los propios jóvenes, ¿no? Quiero que empecemos a recorrer algunos hitos con Mariano. Creo que viene de Lampedusa, es lo primero que vamos a mencionar. Ahora le da contexto Mariano. Pero sobre esto que cuenta Hernán, que evidentemente hay un pensamiento muy amalgamado de Francisco respecto a la economía. Quiero preguntarles, Eduardo y Washington, ¿qué impacto tiene? ¿Cuánto importa que el Papa piense esto en términos económicos a la hegemonía mundial, si ustedes quieren? Washington, mirá cómo te... Bien, se empujó. No. Yo creo que hay que mirar en los contextos. ¿Sí? Lo que el Papa dice, lo que el Papa ha dicho, no lo dicen otros líderes mundiales. No lo dicen. Es más, Eduardo se debe acordar de quién es. Una semana, 10 días después de ser electo Papa, lo llama a Oscar Rodríguez Madariaga. Oscar Rodríguez Madariaga es hoy un obispo hondureño, un cardenal hondureño. Una de las tareas que le encargó fue: vos vas por los organismos internacionales a discutir la eliminación de la deuda externa de los países pobres. ¿Encargó un obispo para que haga esa tarea? Un cardenal. Un cardenal. Que era el coordinador del equipo. Claro, un cardenales. Coordinador de su equipo de asesores. Le dice que además es economista. Tranco. Salesiano, una como cosa yo. tranquila. Sí, arrancó despacio. Arrancó tranquilo. Salesiano como Monseñor de Nevara y como yo. Pero digamos, lo encarga de eso. Y además, uno puede revisar
las informaciones sobre lo que el Papa conversó con los jefes de Estado. Y lo que conversaba con los jefes de Estado, todos estos temas estaban ahí. Entonces, ¿cuánta incidencia tiene? Es difícil de decirlo, pero que se lo metió en la agenda todo el tiempo y que se lo metió en la agenda con el poder simbólico de ser el pontífice de la Iglesia Católica. Digamos, a mí eso no me parece menor. Eduardo. Un día hablando con el Papa sobre esta cuestión que vos planteás del capitalismo, el no capitalismo, él me contó, y yo me puse a estudiarlo, que la Iglesia, el Papa fundamentalmente estaba en contra de la usura, de lo que hoy esa palabra, viste, financiero, es la usura. La creación de riqueza financiera, digamos. Exactamente. Y carry trade, ponele. Me mostró, por supuesto, Sí. me mostró que la Iglesia tenía una encíclica contra la usura, cosa que yo no sabía. En el siglo XVII, el Papa Lambertini, que fue Benedicto XIV, dicta una encíclica contra la usura. Lo que pasa que después las influencias cardenalicias con banqueros y todo lo demás fueron cambiando conceptos que no son los verdaderos. Vos, por ejemplo, ¿sabés qué quiere decir limosna? A ver. ¿Qué es limosna para ustedes? Dar lo que sobra, ¿sí o no? ¿Saben qué significa en arameo cuando se instala la palabra, y por eso se habla tanto en la Biblia, reparar la injusticia? Mirá si tuvieron influencia los usureros que cambiaron el sentido de las palabras. Cuando la Biblia o el Evangelio habla de la limosna, está hablando de reparar la injusticia, no de lo que significa hoy, que es dar lo que sobra. Y Bergoglio, perdón, y Francisco era la voz en esa reparación en términos de, por supuesto, la interpretación de lo que decía el Evangelio. Bueno, el líder de la batalla cultural, o un líder en la batalla cultural, la decía definición de Zaffaroni. Zaffaroni. ¿Qué significó Lampedusa, Mariano? ¿Por qué es tan importante como hito? Bueno, esto fue en julio del 2013, fue el primer viaje. Ayúdenme ustedes también, son especialistas. Yo estudié, pero ustedes son especialistas. Vos que decís que nosotros no estudiamos nada. No, pero yo son la cita de autoridad. Ustedes son una cita, ustedes estudiar. lo saben sin estudiar. Esa es la diferencia. Yo me preparé, digamos, porque no tengo como un recorrido tan cercano al Papa Francisco. Pero bueno. Bueno, le damos contexto, lo compartimos. Viaje a Lampedusa, julio del 2013, es el drama de los migrantes. Es el drama de los migrantes, es el momento en donde estaba en discusión esto que ocurría con las barcazas que se hundían en el Mediterráneo y toda esta historia. Y su primer viaje es a Lampedusa, que es el corazón del drama de los migrantes, el corazón de la gente que llega desahuciada para tratar de buscar refugio de hambrunas, de guerras, de las cosas que hacen que uno tenga que irse de su propio país. Bueno. No sé si esto es correcto. Francisco en Lampedusa y lo charlamos, dale. Oggi nessuno nel mondo si sente responsabile di questo. Abbiamo perso il senso della responsabilità fraterna. Guardiamo il fratello mezzo morto sul ciglio della strada. Forse pensiamo, poverino, e continuiamo per la nostra strada. Non è compito nostro. E con questo ci tranquillizziamo, ci sentiamo a posto. La cultura del benessere che ci porta a pensare a noi stessi ci rende insensibili alle grida degli altri, anzi porta alla globalizzazione dell'indifferenza. In questo mondo della globalizzazione siamo caduti nella globalizzazione dell'indifferenza. Ci siamo abituati alla sofferenza dell'altro. Non ci riguarda, non ci interessa, non è affare nostro. La globalizzazione dell'indifferenza ci rende tutti innominati, responsabili senza nome e senza volto. Esta es la primera salida de Roma que hace Francisco. Así es, julio del 2013. Y además tiene que ver con esto. Él elige un nombre, ¿no? Es decir, el Papa, cuando el Papa elige un nombre, es muy significativo. Elige Francisco, es Francisco de Asís, es el misionero, el pastor de los pobres. Pero además, cuando dice yo soy el obispo de Roma, yo no soy yo soy el obispo de Roma. Primero entre iguales, pero soy el obispo de Roma. Y además plantea
su iglesia de salida. ¿Y su iglesia de salida cuál es? Mi primer viaje es a encontrarme con los descartados a los que tiran en el Mediterráneo, digamos. Esto es lo que... Que es una interpelación muy fuerte a la propia Europa también, ¿no? Obvio. Vos sabés que yo justo mi primer encuentro con él como papa fue un día antes que él viajara a Lampedusa. Mirá. Estábamos con Alicia Oliveira y él había pedido que le llevemos familiares de víctimas de AMIA. Esto es por ahí, por el 11 de julio, por esa fecha. El 18 era el aniversario del atentado a AMIA. Y él quería abrazarlos, porque no iba a estar en Buenos Aires. Creo que era el 19 aniversario. Y Daniel Komarowski y Sergio Burstein nos acompañaron con Alicia Oliveira y él nos contó que al día siguiente viajaba, era su primer salida de Roma. Dicen que los papas marcan su pontificado en su primer salida de Roma dentro de Italia y su primer viaje al exterior fuera de Italia. Y él decidió, nunca nadie había... Él podía haber ido a Asís, que se había tomado el nombre de San Francisco o de Francisco. Él podía haber ido a Milán, que está el manto sagrado de Cristo. No, él tomó la decisión de ir a Lampedusa, donde visibilizaba el drama que Europa miraba para otro lado. Vos no sabés cómo hizo crack ese día la imagen de Francisco en los sectores más progres de la sociedad italiana. Por ejemplo, mirá, yo mientras ustedes hablaban, con esa decisión se mostraba Giovanni Sartori, el politólogo que acá la progresía amaba y que dice, tildó de farsante al Papa Francisco, porque había mostrado lo que se hacía con los refugiados a quienes denominaban migrantes y el Mediterráneo se había transformado en un cementerio. Y él lo acusa de que eso pasa porque él no permite el control de la natalidad. Lo acusa Giovanni Sartori. O sea, la progresía italiana hizo crack porque no querían ver esos colores de piel que aparecían detrás de los rostros que sobrevivían en el Vaticano. Fue un hecho muy importante en el pontificado de Francisco Lampedusa. Marcó a los líderes europeos. A ver, en este repaso de momentos de Francisco, el primero, nos dicen Washington y Eduardo, la decisión que significa el primer destino por fuera de Roma. Vengamos mucho más acá. Definiciones, Irina, que dio el propio Francisco después de alguna de las represiones que incluía protesta social durante el gobierno de Javier Milei a trabajadores y jubilados. A trabajadores y jubilados, como bien decís, ya el año pasado, en octubre del año pasado, cuando las distintas fuerzas de seguridad salían a reprimir salvajemente, había un encuentro justamente del Papa con organizaciones sociales. Como bien vos decías antes, el vínculo con las organizaciones sociales, con los movimientos, fue muy fuerte. Y en ese encuentro daba una definición muy impactante respecto de la represión que se estaba llevando adelante, que lo compartimos. Obreros, gente que pedía, pues me hicieron ver una represión, un filmado de una represión, hace una semana, un poco menos quizás. Obreros, gente que pedía por sus derechos en la calle, y la policía la rechazaba con una cosa que es lo más caro que hay, ese gas pimienta de primera calidad, que no tenían derecho a reclamar lo suyo, porque eran revoltosos, comunistas. No. Y el gobierno se puso firme. En vez de pagar justicia social, pagó el gas pimienta, le convenía. Ténganlo en cuenta eso, ¿eh? En vez de pagar justicia social, pagó gas pimienta. Más directo el mensaje. Más directo y más político imposible. Y más político imposible. Y además... Ese era el día, decían Eduardo, de la nena gaseada, que luego fue abrazada por su mamá. Sí, pero refería a ese hecho. Irina precisaba. Era 2-3 días después. Sí, fue unos días después de ese episodio, que fue en medio de una de las marchas en favor de los jubilados y las jubiladas. Pero además fíjate que en un momento
hace una ironía mencionando a los comunistas, ¿no? Más mensaje directo hacia el gobierno que ese, creo que imposible. Bueno, ya lo del gas pimienta era muy explícito, pero la verdad que fue impactante en ese contexto, porque son pocas las voces que interpelan al gobierno, digo, fuera de algunos organismos de derechos humanos, ¿no? Sí. O sea, la voz del Papa interpelando al gobierno en este tema, que además es un caballito de batalla y es la forma con la que intenta sostener el ajuste, bueno, fue un aporte y sabiendo lo que piensa el presidente de la justicia social. De la justicia social, de los comunistas, o sea, que forma parte del discurso. Digo, hice hincapié en la palabra comunista porque forma parte del discurso de Milei, ¿no? Pregunta, o una de tantas preguntas del millón. ¿Por qué no vino a la Argentina? ¿Qué fundamentó esa decisión? Ahora te voy a tirar el centro. Ahora te ponga. Yo, parafraseando a mi amigo Rafael Bielsa, quiero decir, soy un perito en derrotas. Realmente, cuando yo fui al Vaticano a presentar cartas credenciales, llevaba una carta de invitación al Papa de Cristina Fernández de Kirchner, porque para que un papa visite un país necesita una invitación del jefe de Estado o la jefa de Estado de ese país. Y siempre soñé en que cómo iba a ser ese encuentro de Francisco con el pueblo argentino. Se garabatearon porque se trabajó en una hipótesis de viaje. Hubo uno que seguramente mucho tuvo que ver Juan Grabois, que de paso le mando un abrazo fuerte, que el Papa entraba por el impenetrable de Chaco y ahí se juntaba con los movimientos sociales, era después de que habían hecho Santa Cruz de la Sierra. Después el Papa iba a Santiago del Estero al tema de Mamantula, ¿no? Claro. Y después había una hipótesis de ir hacia el sur, a la Patagonia, a San Julián. Las periferias, ¿no? Siempre las periferias. Sí. Bueno, es que él practicó, si vos analizás todos los viajes, fíjate qué pocas capitales viajó el Papa. Bueno, siempre lo iba que por las comentaba periferias. antes. Por ejemplo, nunca fue a París, y fue a Estrasburgo, a la reunión del Parlamento Europeo. Estuvo, y no iba, él lo practicaba eso. Y después pasaba por Neuquén. Juan en ese momento vivía en Junín de los Andes, por ahí, y se iba a hacer un encuentro con los mapuches, y después terminaba así en una misa en Luján multitudinaria. Ese es un dibujo que yo vi de una hipótesis de viaje del Papa Francisco. ¿Por qué no vino? Bueno, habrá muchas circunstancias. Yo creo que él estaba para venir ahora. No sé si vos tuviste, Washington, esa información, pero decían que el último viaje que él hizo, que fue a África, ¿no? Sí. Él decía que se iba a probar su cuerpo, cómo resistía, cómo estaba en ese viaje para venir, porque para él iba a ser un esfuerzo muy fuerte venir a la Argentina y a Uruguay, que eran los dos lugares que se planteaba, y el cuerpo le anduvo muy bien en África. Sí. El problema que tuvo es respiratorio posterior, pero le resistió muy bien el cuerpo. O sea que no sabés, básicamente. No lo sé, pero me hubiera gustado que sea. A ver, ahí voy, Washington, porque vamos a sumar a alguien que quizá también tenga alguna hipótesis. Me refiero a Bernarda Llorente, es colega, entrevistó por lo menos, si no me equivoco, 2 veces al Papa Francisco en entrevistas muy extensas, muy en profundidad. Ya la vamos a saludar a Bernarda, pero antes compartamos una de las definiciones que le dio en 2 entrevistas muy importantes. Creo que fueron 2, insisto, si no disculpas. Le pregunta a Bernarda Llorente, bueno, mensaje para el pueblo argentino. Escuchen con atención lo que decía Francisco. Al pueblo argentino, salud. Que sigan luchando. Que se defiendan de las ideologías. Y que no se dejen engañar con los que le venden manice. Que luchen por los derechos. Hola Bernarda, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos ustedes? Veo mucha gente conocida que los están escuchando atentamente. Bueno, gracias. Creo que cada vez que entrevistaste al Papa, siempre en algún QR, o creo que en Desiguales también viniste a contarnos, así que para mí también es muy importante hacerlo en esta noche. A ver, primero, ¿qué llevas puesto del modo en que conociste a Francisco? ¿Qué es lo que te pasa en una jornada como hoy? Después vamos a la pregunta de
de qué pasa con ese viaje a la Argentina. Primero una tristeza infinita y un vacío insuperable, ¿no? E intentando que la esperanza gane sobre las sensaciones. Yo la última vez que lo entrevisté a Francisco en la tercera entrevista fue en noviembre del año pasado. La verdad es que hizo un esfuerzo enorme porque estaba en pleno sínodo de los obispos. Y lo mismo me dedicó mucho tiempo, que después lo presentamos en QR esa entrevista. Lo seguí viendo a Francisco con muchas ganas, y después de la internación, Francisco la verdad que siguió el ejercicio, en parte de la internación y después, y yo creí que esas ganas de seguir transformando cosas, porque Francisco sabía que todavía le quedaban cosas por hacer, lo iban a empujar y lo íbamos a tener a Francisco un rato más. Entonces la noticia hoy me sorprendió, pues yo estaba convencida de que los últimos días no habían sido el mismo. Bien. Pues es que charlamos con Eugenio Zaffaroni hace un rato y dijo que Francisco era un líder en la resistencia de la batalla cultural de este tiempo. Nos pareció una definición muy acabada, muy acertada. A ver si coincidís en todo lo que conversaste con él y lo conociste. Sí, yo coincido plenamente, pero le agregaría algo. Francisco no fue solo un resistente en la batalla cultural. Francisco proponía salidas en esa batalla. Proponía caminos, proponía alternativas. Entonces, por un lado describía los problemas, que sería la resistencia, y por otro lado aportaba soluciones. Y me parece que Francisco hablaba de una forma de construir, no solo evangelizar, o sea, uno podía verlo desde la religión, pero sobre todo hablaba de cómo construir un mundo distinto. Y en eso Francisco iba a fondo. Francisco hablaba de una crisis civilizatoria y decía, no es una época de cambios, es un cambio de época donde todo está en crisis. Está en crisis la economía, está en crisis la política, está en crisis la justicia, está en crisis, obviamente, el modo de vida, ¿no? Las profundas desigualdades y las profundas concentraciones económicas. Está en crisis este capitalismo salvaje que no tiene límites. Están en crisis los organismos internacionales, están en crisis las formas de resolver los conflictos y las guerras. Y estamos en un mundo en guerra. Entonces, creo que Francisco en eso sí no pensaba que la realidad podía tener parches. Me parece que invitaba a repensar este mundo, y que creo que es la forma que hay que hacerlo, de cómo armamos desde un nuevo orden internacional a unas nuevas formas de relación en la sociedad, entre nosotros. Bernarda, y con la naturaleza, por supuesto. Claro. Bernarda, vos hablaste de viajes a Argentina, posibles viajes a Argentina con Francisco, al aire o fuera del aire, o lo que nos quieras contar. Sí, hablé mucho, y de hecho hoy subí un tuit donde Francisco dice, y yo le pregunto qué viajes importantes le faltan, y él dice Argentina. Y los dos nos reímos y dice, tengo muchas ganas de ir. Y en los últimos años hablamos mucho sobre su regreso a Argentina. Él quería volver. Incluso en algún momento me dijo, ayúdame, dame sugerencias, y yo mantuve diálogos con él con respecto a esta venida. Creo que después se fueron complicando las cosas, ¿no? Y yo creo que la pregunta que nos tenemos que hacer los argentinos es un poco a la inversa, ¿no? ¿Por qué no vino Francisco? Sino cómo los argentinos y argentinas fuimos capaces de perdernos la gran posibilidad, casi única, de tener un Papa argentino con todo eso lo que significa, como proyección internacional, como proyección de país, como mirada, pero sobre todo no cualquier Papa. Un Papa argentino que venía a ser el gran líder social y también moral de estos tiempos. Y creo que la pregunta va a quedar en el aire, cómo este país es capaz, con sus mejores figuras o sus mejores ídolos, también intentar meterlos en el barro. Y eso creo que nos tenemos que plantear como sociedad y cómo actuamos. Bernarda, ¿cómo te imaginás el legado de Francisco? ¿En contraste con lo que venga? ¿O te imaginás, por ejemplo, en las respuestas de la propia Iglesia Católica, ahora que Francisco no está, después de los cambios muy estructurales que nos costaban Washington Uranga que hizo? Yo creo que los cambios, o sea, tengo una visión optimista porque prefiero ser optimista. Creo que Francisco hizo una ingeniería muy pensada, que pensó en la Iglesia a largo plazo, que no solo pensó
en los cardenales y en la elección, sino pensó cómo modificar la iglesia desde la base, ¿no? Él estaba como muy focalizado, primero en democratizar, y esa fue la última charla que tuve con él, donde él hacía mucho hincapié que era una iglesia mucho más horizontal. No era la iglesia de los obispos o la iglesia del párroco, las estructuras absolutamente verticales, ¿no? Y dominantes, sino una iglesia mucho más democrática y que escuchara a la gente. Sinodal, ¿no? Era la iglesia sinodal. Washington Uranga. Exacto, sinodal, que quiere decir eso, ¿no? El escucharse, y de hecho Francisco lo practicó mucho durante su papado, que no era una idea original de Francisco, pero sí la tomó, también Pablo VI lo hizo mucho, pero una forma de construcción, ¿no? Una forma de construcción en la iglesia, pero también una forma de construcción política. ¿Cómo construimos? Es sumemos a todos, decía Francisco, después vemos, y también escuchando, ¿no? Y buscando respuestas en conjunto. Yo creo que Francisco cambió la cultura de la iglesia, que logró impregnar, más allá de los factores de poder que hoy están en pugna y que obviamente van a intentar que esa iglesia retroceda. Creo que Francisco marcó una impronta que sí va a durar, más allá de lo que ocurra momentáneamente. Creo que hizo estructuras profundas. Bueno, por un lado hizo estructuras profundas, cambió la Constitución del Vaticano, hizo cambios profundos con respecto a muchos aspectos, incluida las mujeres, mucho más de lo que se le reconoce en este momento a Francisco, pero sobre todo creo que cambió una mirada de la iglesia y cambió una cultura hacia adentro en las nuevas generaciones de sacerdotes que desechan, por lo menos en teoría, un modelo de iglesia y pasan a adoptar otro. Me parece que ese es el legado más importante de Francisco. Bernarda, te mandamos un abrazo grande, el cariño de siempre. Bueno, un abrazo enorme y muchísimas gracias. Que esté muy bien. Bernarda Llorente, 3 entrevistas habían sido, y tenía razón Eduardo, que susurraba que efectivamente habían hablado y mucho sobre ese viaje a la Argentina, hasta le pidió algunas recomendaciones. Bueno, enseguida se suma para una mirada Martín Granowski, parte del equipo de QR. Pero Mariano, empecemos a pensar un poco en la rosca, que no es la de Pascua, es la rosca que se viene en el cónclave, que comenzará dentro de 10 días, 15 días, y que hay que ver en qué deriva. Bueno, hay una veintena de cardenales que están en la línea de partida, más o menos son los nombres que están barajando. Yo lo que hice fue un recorrido por la mayor cantidad de diarios, no solo de Argentina, sino del mundo, y traté de seleccionar los que eran más nombrados, ¿no? Fui como haciendo una votación, fui como haciendo un cónclave, digamos. Iba descartando los que se iban cayendo con menos votos. Bien. Así que dejé alrededor de 7 u 8, no recuerdo ahora cuántos le pasé a la producción, pero bueno, si empiezan a poner las plaquillas. Bueno, este es el enemigo público número 1 de Francisco. Raymond Burke, 76 años, estadounidense, es un ultraconservador, es el obispo de Wisconsin, es el rival de Francisco en todos los sentidos que uno se lo puede imaginar, además admitido por él. Decía, me considero el enemigo de Francisco. Él a sí mismo se definía. No había mucho lugar para no había ninguna discusión. Sí. Y Francisco lo reconocía como su enemigo también. Este señor Burke había sido ungido por Ratzinger, y lo había puesto en el Tribunal Supremo. Francisco lo degrada, lo saca del Tribunal Supremo, y no solo eso, sino que además le retira un departamento que él tenía en Roma y le quita una pensión de 5.000 euros que también tenía este muchacho. Así que la guerra era declarada, no era una cuestión, no era solamente espejito de colores, bueno, se tiraban con todo lo que tenían a la mano. Pero ahora les voy a preguntar después qué significa Estados Unidos en el papado y lo que viene en adelante. Pero a ver, avancemos, que son varios, María, ¿no? Dale. Porque hay 3 internas, rápidamente las digo, hay 3 internas. Una son los ultraconservadores, otros son los que están más del lado de Francisco, y después están los italianos, que son los que quieren recuperar después de 46 años el papado para Italia. Claro, entonces este es uno de los que está, y los italianos se mezclan, digamos, ¿no? Tenemos Pietro Parolin, de 69 años, que es un italiano, es moderado, es el secretario de Estado del Vaticano. Normalmente al secretario de Estado no se lo elige, así que esa es una contra que tiene para... Claro, es como el gobernador de Buenos Aires, digamos. Bueno, Paulo VI era el secretario de Estado. Normalmente dije Juan XXIII. Dije normalmente, pero bueno, acepto fue bueno, acepto a los especialistas.
agarramos para la provincia de Buenos Aires Parolín también, tiene normalmente. otro Y problema. lo agarramos, lo tomamos para la provincia de Buenos Aires también. Parolín Y también Dualde fue gobernador. ¿no? Parolín tiene otro problema. ¿Cuál? Nunca administró una diócesis directamente. Ah, bueno. Bueno. Aquí tenemos otra. Así es un burócrata. No tiene territorio. No tiene territorio, nunca Claro. tiene territorio. Bueno, ayúdenme entonces con los que van Dale, ¿qué apareciendo más? ahora. Tenemos, a ver, viene Luis Antonio Tagle, es filipino. Este es un liberal, es progresista, es crítico de la postura de la Iglesia en contra de los grupos de LGTBQ+. Es un poco la continuación de Francisco, recargado, dicen. Que es una especie de la política de Francisco, pero que puede llegar a darle una vueltita de rosca más al asunto. ¿Qué dice el experto? Y siempre Santiago hablaron Grande. de este filipino, los francisquistas siempre hablaron de este filipino, el Papa le dio a Sí. manejar Cáritas. Sí, el tema es si consigue los votos. Claro, bueno, sí. Bueno. Estamos hablando de eso, claro, siempre estamos hablando de eso. Yo lo que digo por eso es un recorrido entre los principales diarios de la Argentina, del mundo, de Italia. ¿También es jesuita? Viene ahora. ¿Quién viene ahora? ¿Es jesuita? ¿El filipino? No lo sé, no Bien. lo sé. No lo sé, la Bien. verdad no lo sé. Seguimos. Robert Robert Sara. Sara, 79 años. Tiene un problema que tiene 79 años, está al límite. También Francisco tenía 79 años cuando fue elegido, ¿no? Sí, Corríjanme. 7-8. Guiñano, este es un tradicionalista, es un intelectual del tradicionalismo, es un tipo que se recuesta mucho en la moral de la Iglesia. Este es como sería su característica principal. Bien. Acá hay algo interesante respecto de África que vos mencionás, Washington, ¿no? Sí, yo lo que menciono es que a veces uno dice, bueno, incluso hay algunos que deliran, ¿no? Un papa negro, ¿no? Porque bueno, es los africanos. Yo lo que digo es, cada uno es, como lo fue Bergoglio, cada uno Claro. es hijo de su tierra, de su territorio, Absolutamente. de su cultura. Bueno, ahí es cuando vos me corregiste cuando yo dije que los 73... No, No me con animé. razón lo dijiste. Que yo dije que Francisco había tenido una conciencia de su finitud y por eso había nombrado 73 cardenales, que esto era un poco como lo que protegía o blindaba que la próxima elección entre 138 cardenales fuera un poco más virtuosa. Me dijiste, bueno, más o menos, me dijiste. Claro, hay que Más ver. o- hay que ver, me Hay que dijiste. ver. Aguántame ahí, Marian. Ya seguimos con los candidatos. Dale. Saludamos a Martín Granoski, compañero de QR. Hola, Martín, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Bien? Yo viéndolos aquí, escuchándolos. Bueno, está muy bien. Te extrañamos, como siempre. A ver, Martín, ¿qué reflexiones o dónde te interesaría subrayar en este momento el papá de Francisco? Mira, lo internacional estaba escuchando algunos temas, ya los tocaron ustedes. Mariano estaba hablando del tema de Lampedusa como sello. Cada uno en su política tiene un sello. Ese es un sello que uno podría decir, si hay un sello del Papa a nivel internacional, ese claramente es uno de los que marcan la impronta de entrada. Y otro de los que marcan la impronta, me parece, tiene que ver con América Latina. Tiene que ver con la participación del Papa en la reunión de movimientos sociales en Cochabamba. Digo, para dar dos ejemplos. Digo, el Papa a nivel internacional, hay que tener en cuenta, yo no les voy a enseñar a especialistas, pero me parece bueno recordarlo, que el Vaticano es un Estado y al mismo tiempo estamos hablando de un líder espiritual, estamos hablando de las dos cosas al mismo tiempo, que a veces son contradictorias y a veces son complementarias. Y entonces, si uno tuviera que juntar estas dos cosas, hay un interés de Francisco permanente, por ejemplo, por América Latina, porque hay una buena parte de la feligresía, no en potencia, sino en realidad, en acto, que está en América Latina, por lo menos una buena parte de los feligreses cristianos, aunque no todos son católicos, ese es uno de los temas también. Y entonces Brasil fue central, y en Brasil, en términos de gestos, porque es raro que el Vaticano rompa relaciones, aunque no, en realidad rompen algunos países relaciones con el Vaticano, pero creo, que me corrija Washington, que el Vaticano no, pero sí hay gestos. Y por ejemplo, los gestos de acercamiento a Dilma y a Lula fueron muy claros antes y después del golpe contra Dilma en el 2016. Y los gestos de acercamiento a Lula fueron muy claros, inclusive durante la prisión de Lula. Entonces, si hablamos de América Latina, hablamos de Brasil, hablamos de la reivindicación de los movimientos sociales, hablamos de la reivindicación de los pueblos originarios y la lucha contra el cambio climático, o de todo eso junto, en los documentos y en acciones. Escuché que Bernarda le daba mucha importancia recién
a las acciones y a las salidas. Obviamente el Papa no es el secretario general de Naciones Unidas, un Papa, cualquier Papa no es el secretario general de Naciones Unidas, y además no existe gobierno del mundo. Existe gobierno de cada uno de los Estados-naciones, pero no hay gobierno del mundo. Pero tiene influencia. La influencia se juega en esos ejes. Digo, yo diría que son algunos de los ejes fundamentales. Y el otro es, ustedes lo hablaron también, el de la paz siempre en situaciones concretas, no solo en la formulación de la paz como valor, sino en la intervención, a veces pública y muchas veces discreta, a veces con información a la que podemos acceder y muchas veces de la que solo podemos imaginar a través de algunas señales. Claro. O estudiando la historia de la Iglesia. Acercamiento a Putin, la preocupación por la guerra entre Ucrania y Rusia, y en los últimos días de manera muy, muy marcada, incluso en los últimos días de Francisco, digo, hasta casi el último minuto, la preocupación por la situación en Gaza y las matanzas en Gaza, sin caer, por otra parte, ni nada por el estilo, más bien lo contrario, en situaciones que a veces se incurren de antisemitismo, digamos, ahí hay un equilibrio, no una equidistancia entre la injusticia o ante la violencia terrorista o ante los ataques terroristas, digamos. Lo que hay es una condena, hubo una condena clara, no simbólica, una condena clara de los ataques del 7 de octubre de hace 2 años, y a su vez una condena permanente y una acción permanente, una acción diplomática permanente. Por eso decía, el Vaticano, vale la pena recordarlo, es un Estado con una diplomacia fina. Martín, si mete bocado Washington. No, pero para agregar a lo que dice Martín, en esa mirada latinoamericana no hay que perder todas las gestiones que ha hecho por Cuba. Cuando fue lo invitaba a Estados Unidos, dijo, bueno, yo voy a Estados Unidos, pero voy a Cuba también. Y además, el gobierno cubano reconoce que muchísimas gestiones de este nivel de diplomacia, que no, obviamente no es pública, para mejorar la situación de Cuba, esto lo reconocen las autoridades del gobierno cubano abiertamente. Incluso hoy hay una nota de agradecimiento del embajador cubano en Buenos Aires diciendo: lamentamos profundamente la partida de Francisco porque ha sido una adalid de la paz, de la justicia, etcétera, y le agradece en nombre del pueblo cubano. Eduardo, breve. Visitó 2 veces Cuba. Sí. Visita, la primera vez es antes de ir a Estados Unidos porque él estaba mediando entre Cuba y Estados Unidos, y como se lo había pedido Barack Obama y Biden a la mediación, él quería hablar personalmente con Raúl Castro si él aceptaba las condiciones que él ponía para la mediación. Y después, fíjense, tanto se compró, y ahí toma contacto en ese viaje con los colombianos que estaban negociando el proceso de paz colombiano, que después él se involucra de tal manera que va a firmar él va a Colombia a firmar ese proceso de paz como garante. Y la segunda vez que va a Cuba, que por ahí muchos se lo olvidan, es cuando él va a México, a Ciudad Juárez, a hacer el camino de los espaldas mojadas para que Trump no ponga el muro. Pero pasa por Cuba antes porque allí se encuentra por primera vez en 1000 años con el jefe de la Iglesia Ortodoxa rusa. Sí. 962 años. Trámite que él le encarga a Putin cuando va a Roma y le pide que quiere reunirse después de 1000 años o 960 años con el jefe de la Iglesia Ortodoxa rusa. Y el que le va a avisar que acepta, Kirill, se llamaba Cirilo, el jefe, es Raúl Castro, que pasa por Roma y es la primera visita de un jefe de Estado cubano al Vaticano desde la Revolución, y el Papa lo recibe y está 58 minutos reunido con Raúl Castro en la misma sala que despide a Cristina Kirchner, el aula Pablo VI, y me lo acuerdo patente porque yo estaba en Roma en ese momento, la sorpresa de que Kirill le manda a decir por vía de Raúl Castro, abrazo grande. Irina.
También. Abrazo grande, Martín. Me tengo que ir a una tanda. Eduardo, gracias por haber ido de la Argentina a Roma en tus encuentros. ¿Lo más raro? Sí. No sé, no. No, pero... Lo más raro era, lo más lindo era los argentinos, que hoy me han llenado de WhatsApp, que en esos 60 lugares que el Papa nos dio a la Embajada Argentina para que los argentinos lo saluden, hoy todos me han llenado de WhatsApp y decir gracias por haberlo conocido a Francisco, y eso era algo extraordinario. Los miércoles en San Pedro, en esas audiencias públicas. Gracias, pero Eduardo, contá que vos le llevabas los zapatos con mi cuerpo. No, Alicia Barro. Me van a matar en la producción. No, está bien. Llevaba los zapatos con mi cuerpo y gran persona, gran amistad del Papa con Alicia Barrio. Está bien. El inconveniente hace una mesa extraordinaria como esta que no querés que termine la charla. Pero bueno, es así. Tanda y cuando volvemos, nota importante. Dale. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que los sueños de los argentinos se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. ¿Pensás que las subastas no son para vos? Son para todos, porque podés comprar y vender desde donde estés de manera rápida, fácil y confiable. ¿Querés participar de nuestra próxima subasta? Llega la noche más picante de la televisión. Si atacan al periodismo, Perfil se pone bravo. Bravo TV, periodismo, información y polémicas. Llegan 4 nuevos programas. Más de 50 periodistas, intelectuales, dirigentes y académicos que darán cada noche de qué hablar y pensar. Desde El Canil, lunes a viernes a las 18 horas. Una ronda de periodistas con secretos e información exclusiva. Soy Casta, de lunes a viernes a las 19 horas. Un programa diferente de mujeres, plural y picante, conducido por Carmela Bárbaro. Comunistas, de lunes a viernes a las 20:30 horas. Una mesa de intelectuales analiza la realidad del país en profundidad. QR, de lunes a viernes a las 22 horas, con la conducción de Paulo Caruso y gran equipo. La síntesis del día para un público que valora el periodismo crítico. Bravo TV, lejos del poder, cerca de la gente. ¿El dolor de garganta arruinó tu día? Confía en Strepsils para darlo vuelta. Su doble efecto actúa de manera local, aliviando el dolor y la inflamación en tan solo 2 minutos. Y con un efecto duradero de hasta por 4 horas. Decile chau al dolor de garganta con Strepsils. Llegaron las nuevas galletitas Kofler. Rellenas con el sabor único de Bonobón y el más delicioso chocolate Kofler. Tentate con lo último en galletitas. Las casas usan diferentes perfumes. Eligen oler a café en la mañana, a veces a ropa recién lavada y otras a madera. Pero cuando quieren oler a limpio, eligen Prosenex. Sentí el perfume de la limpieza. Prosenex, limpieza que se siente. Qué bien me caen los que viven como si nadie los estuviese mirando. La que no se queda en el fueguito. ¿Ves como si nadie te estuviese mirando? Confía en tu frescura. Topline. Seguí la línea de tu frescura. Con movimientos circulares.
Tu rutina de skincare te debe traer muchos seguidores, pero este baño te los quita. Pero si yo ya limpié mi inodoro con Harpic. Sí, pero te falta el resto de las superficies. Necesitas el Harpic Baños. El rojo, que saca manchas difíciles, desinfecta y deja impecable tu baño. Para cualquier desafío que te dé el baño. Nada mejor que Harpic. Tiene las nuevas Mogul Jelly Beans. Ah, vos querés las nuevas Mogul. Jelly Beans. Sí, las... Jelly Beans. Esas. Me las das. Obviously. Nuevas Mogul Jelly Beans. Pedilas como quieras, pero probalas. No te compartas los datos del celu. ¿Salís? Conectate al ahorro. Con Telecentro Wi-Fi prepago podés tener el giga más barato para usar internet fuera de tu casa. Conseguilo en Mercado Pago y disfrutá 10 gigas desde 599 pesos. Telecentro, conectando con vos. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Estudia en la Facultad de Comunicación y en la mayor redacción de América. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. La Universidad del Grupo Perfil. Licenciatura en Comunicación Periodística. Licenciatura en Comunicación Institucional. Títulos con reconocimiento oficial y validez nacional. Inscribite a las reuniones informativas en universidad@perfil.com. Aprende comunicación dentro de un medio de comunicación. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. Editorial Planeta presenta Fontevecchia vs. Milei, el nuevo libro de Jorge Fontevecchia. Bitácora del surgimiento de un presidente extremo. Un análisis imprescindible para entender un gobierno impredecible. Fontevecchia vs. Milei. Disponible en ebook y librerías. Muy bien, seguimos en QR hasta las 12 de la noche. De alguna manera un programa especial. El fallecimiento del Papa Francisco nos tiene tratando de ofrecerles distintas miradas, distintos abordajes de algo que va a seguir, por supuesto, dándonos que hablar o sacando distinto tipo de conclusiones y aprendizajes. Está en línea y nos orgullece el obispo de Quilmes, Carlos Ticera. Carlos, ¿cómo le va? Pablo Caruso y todo el equipo de QR los saludamos. Buenas noches. Muy buenas noches, Caruso, a toda la audiencia también. Gracias por poner. Gracias por este rato. Entiendo que celebró una misa, Carlos, respecto... Sí, ha sido un día largo, la verdad, para todos, ¿no? Ustedes, para nosotros. Y sí, tuvimos una misa a las 19 en la catedral. Llena la catedral, gente afuera también, autoridades presentes, gente de distintas instituciones. No solo de Quilmes, la diócesis también comprende Florencio Varela, ¿verdad? Sí, el intendente de Quilmes, la intendenta, el intendente de Florencio Varela, no pudo estar el intendente de Berazategui, está pasando por un momento de su salud, sí. Pero bien. Yo digo, la gente, el pueblo, todo, distintas comunidades, sacerdotes, diáconos, religiosas, en fin, jóvenes, realmente una presencia, por supuesto, todos lamentando, pero bueno, con esperanza, ¿no? Y celebrando la Pascua, porque todo es 8 días, la iglesia lo celebra como si fuera un solo domingo, claro. La Pascua, ¿no? Y una circunstancia real providencial que él haya hecho su Pascua en la fiesta de la Pascua de Jesús, ¿no? Carlos, ¿qué significa en su hacer cotidiano el papado de Francisco y un párrafo especial para la justicia social? Y bueno, realmente Francisco conocía muy bien la vida de un gran obispo como fue Jorge Novak acá en Quilmes. Él me decía, mira, Novak ha sido una luz en el episcopado argentino. Y yo podría decir que Francisco ha sido una gran luz
universal. Ha brillado con luz propia porque es un hombre de una personalidad realmente admirable, que se ha forjado a lo largo de mucho, ¿cierto?, desde joven, y que bueno, todo lo que él transmitió en lo que fue su pastoreo como Francisco en el mundo, en la iglesia, es lo que él hacía también como sacerdote, como jesuita, como arzobispo acá en Buenos Aires, ¿no? Lo llevó a niveles universales, pero siempre eran los mismos temas, ¿no es cierto?, por supuesto actualizados según los lugares donde estaba, con las personas con que se encontraba. Pero en él adentro estaba eso de inculturar la fe, ¿no es cierto?, que la fe es base de la historia de todo un pueblo, ¿no es cierto?, que ha ido viviendo esa fe cristiana, y así pudo mamar de la religiosidad popular en Argentina lo que es ser lo cristiano, lo que tener los valores cristianos, fundamentalmente todo aquello que hace al servicio del hermano, ¿no es cierto?, del más humilde, del olvidado, del dejado, ¿no es cierto?, y que ha predicado no solo con las palabras claras y sencillas, llenas de coraje también según las circunstancias, y además ha predicado con los gestos de Francisco quedarán grabados en el corazón de la humanidad, porque realmente así ha sido, un hombre que con su gesto hablaba más que con las palabras. Carlos, la última pregunta se la hace alguien cercano, Washington Uranga, está con nosotros. Decime una cosa, decime una cosa, Sí, vos que tenés mucha cercanía con la gente, con el pueblo de Dios, ¿cómo siente la gente, cómo siente el pueblo de Dios la presencia de Francisco? ¿Cómo ha incidido en la vida de estas personas? Y Francisco para ellos ha sido, habló lo que ellos no pueden hablar, lo que ellos no pueden decir. Ha sido la voz de los pobres. Eso es fundamentalmente. Francisco ha sido el portavoz de los que voz, de la persona sencilla de la calle, como también aquel que está también silenciado, ninguneado, bastardeado, perseguido, maltratado, y él ha sido la voz de toda esa gente. Y así creo que lo interpreta la gente, un hombre nuestro. Se nos murió nuestro Papa, dice la gente, nuestro. Lo han sentido suyo. Claro. Y así es. El Papa se metió en la vida de la gente, de un modo, por supuesto, delicado, no atropellando, pero la gente le abrió las puertas porque traía ese aire fresco del Evangelio de Jesús, ¿no? Lo han sabido percibir como un pastor. Claro. Carlos, le agradecemos hasta esta hora, una jornada muy especial, seguramente muy cansadora en muchos planos. Soy agradecido para ustedes, desearles una feliz Pascua y que este paso de Francisco por la vida de todos nosotros mueve en ese querer trabajar por un mundo mejor, porque es posible. Y es posible porque Cristo resucitó. Muchas gracias, que Dios los bendiga mucho. Que esté muy bien, Carlos, un gran abrazo. Bueno, era un testimonio que teníamos ganas de tener. Quiero contarles una cosa. Perfil paró las rotativas. Va a sacar una edición especial dedicada al fallecimiento del Papa Francisco. Toda la información y distintas miradas sobre este hecho que desde ya conmueve al mundo. Ahí estamos compartiendo la impresión y esta es la tapa de la edición especial de Perfil que va a salir mañana, que ya estará en los kioscos para poder, asumirlo como propio. Digo yo, hay una definición en una de las notas, gracias Francisco, 1936-2025. ¿Dónde está Francisco ahora?, se pregunta Jorge Fontevecchia, o afirma en realidad. Y el último párrafo dice, por lo menos del tramo de la nota que está en la tapa, el cuerpo de Bergoglio quedó en Roma, pero Francisco está ahora en Argentina
comenzando a sanar la grieta que nos separó. Perfil en los kioscos, edición especial. Tanda y volvemos con más QR. Este baño te los quita. Pero si yo ya limpié mi inodoro con Harpic. Sí, pero te falta el resto de las superficies. Necesitas el Harpic Baños. El rojo, que saca manchas difíciles, desinfecta y deja impecable tu baño. Para cualquier desafío que te dé el baño. Nada mejor que Harpic. Nueva Saladix extra picante. Posta, picarán más que las otras. Porque tus ganas de picante son imposibles de apagar. Nueva Saladix extra picante. Juan, tu entrega es notable. Manejás en los tiempos difíciles. Llegás a tiempo a todas. El equipo necesita un conductor, Juan. Esto es 1 a 1, Pablo. Hay que convocarlos a todos. Pensá en macro. Las casas usan diferentes perfumes. Eligen oler a café en la mañana, a veces a ropa recién lavada y otras a madera. Pero cuando quieren oler a limpio, eligen Prosenex. Sentí el perfume de la limpieza. Prosenex, limpieza que se siente. Qué bien me caen los que viven como si nadie los estuviese mirando. La que no se queda en el fueguito. ¿Ves como si nadie te estuviese mirando? Confía en tu frescura. Topline. Seguí la línea de tu frescura. ¿El dolor de garganta arruinó tu día? Confía en Strepsils para darlo vuelta. Su doble efecto actúa de manera local, aliviando el dolor y la inflamación en tan solo 2 minutos. Y con un efecto duradero de hasta por 4 horas. Decile chau al dolor de garganta con Strepsils. Llegaron las nuevas galletitas Kofler. Rellenas con el sabor único de Bonobón y el más delicioso chocolate Kofler. Tentate con la última